Muy buenas tardes, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias organizado por la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Reino Unido. El día de hoy vamos a tener una conferencia y le solicitaría al representante de la MEXOC, Eduardo Medina, que condujera este seminario. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido. Muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo quiero agradecer por este espacio que nos están dando a los estudiantes mexicanos en el Reino Unido para poder presentar las investigaciones y todo el esfuerzo que se hace día a día por parte de los estudiantes. Y más que nada, el día de hoy voy a presentar a nuestro ponente y agradeciendo mucho por su apoyo, voy a presentar a Carlos Aguilar. Él es originario de Ciudad de México, tiene una licenciatura en investigación biomédica por la UNAM y también una maestría en bioquímica también por la UNAM. Aparte, también cuenta con una maestría en neurociencias por parte de la Universidad de Manchester y concluyó su doctorado en genética por Open University y desde hace algunos años trabaja directamente como investigador postdoctoral en UCL. Y para mí es un gusto y un honor poder introducir a Carlos Aguilar. Adelante y muchas gracias y mucho éxito en tu ponencia. Gracias, Eduardo. Ah, eh, Espero que puedan ver mi pantalla. Sí, Bueno, la podemos ver. gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Es un honor para mí presentar a mi primera y más importante alma mater. Y pues bueno, eh, como Eduardo mencionó, yo trabajo como postdoc en el Ear Institute de UCL, parte de la de Faculty of Brain Sciences, en el laboratorio de Mike Ball, y les voy a platicar sobre el trabajo que hacemos eh, referente a la genética de la sordera. Eh, Para empezar, someramente voy a hablarles de lo que es el sistema auditivo mamífero, qué tan común es la sordera, por qué la estudiamos y cómo utilizamos el ratón como un modelo para la investigación. Eh, para esto, referiré principalmente a dos aproximaciones, una fenotípica, y les platicaré del Harwell Aging Screen, y una aproximación genética donde les platicaré del IMPC. Entonces, para empezar, y esto es una vista rápida, una revisión rápida del sistema auditivo mamífero. El sistema auditivo mamífero se compone de tres elementos: un oído interno, uno externo y uno medio. El oído externo es básicamente lo que conocemos como la oreja y el canal auditivo. El oído medio empieza con el tímpano e incluye los osículos. Y finalmente el oído interno está compuesto por los canales semicirculares eh, que, em, que tienen a cargo la detección del balance, la cóclea, que es el principal órgano perceptor de sonido, y el nervio vestíbulo coclear que lleva los mensajes hacia el cerebro. Los osículos son los huesos más pequeños de cualquier organismo mamífero, y aquí vemos en una moneda de un penique en comparación el tamaño que tienen. En principio, el sonido o las ondas sonoras entran a través del canal auditivo y eh, golpean directamente el tímpano, la membrana timpánica. Estos
estas vibraciones se transmiten a través de la cadena de osículos hasta una segunda ventana al principio de la cóclea. La cóclea está formada por estos tres canales llenos de líquidos de diferente composición química que reaccionan al movimiento transmitido desde los osículos, donde la energía del sonido es transmitida a energía de flujo. Esto, entre tantas cosas, hace que haya una deformación física de los canales y tiene características interesantes, como que las frecuencias más bajas de sonido son detectadas hacia el apex, del ápice de la cóclea, y las más bajas hacia el principio, en la base. Ahora, si vemos esta cóclea en una representación tridimensional, esto es lo que vemos. Esto es una reconstrucción de una cóclea de ratón. Y cuando lo cortamos en el otro sentido, podemos ver, importante, las tres diferentes cavidades que la componen. El SGN, que es el ganglio, los nervios que llevan el mensaje hacia el cerebro. Y en la escala media tenemos el organ of Corti, o órgano de Corti, que es donde están situadas las células que detectan y transducen el sonido como tal, y que son, en este acercamiento, en esta caricatura, son estas inner hair cells and outer hair cells. Las primeras son las más importantes. Las segundas, las outer hair cells, son reconocidas como moduladoras de la función. También podemos observar aquí que la respuesta va de la mano con esa modificación de la estructura, esa modificación transitoria de la estructura del aparato. Ahora, estas células se caracterizan por tener protrusiones de membrana, que se llaman estereocilios, en un arreglo de tres muy conservado, increíblemente importante, y donde lo que sucede es que cuando estos estereocilios se mueven debido al movimiento de fluido dentro de la escala media, y en parte debido al movimiento de la membrana base que podemos ver aquí en azul, lo que hace es que se mueven los estereocilios, y estos, a su vez, los más altos, mueven a los más pequeños, que están unidos por cadenas de proteínas, y abren estas compuertas, estos poros transmembranales, en amarillo en este caso. Estos dejan entrar cantidades de potasio, grandes cantidades de potasio, que son típicas del fluido externo en este compartimiento específico. Y eso, a su vez, promueve el movimiento de calcio intracelular. Y esto es lo que tenemos como resultado. En un estado de reposo, el medio exterior, que es rico en potasio, pero los canales están cerrados, y la célula tiene vesículas del neurotransmisor transmisor, que están listas para ser liberadas. Cuando hay movimiento debido al sonido y estos canales se abren, el potasio entra, la célula se depolariza, esto es, cambia su potencial eléctrico de membrana. Esto permite el movimiento de calcio hacia adentro, y a su vez las vesículas del transmisor se adhieren a la membrana, se fusionan con la membrana y liberan el neurotransmisor, glutamato en este caso, y activan el nervio aferente. Esto convierte entonces el sonido en un estímulo electroquímico que los nervios mandan hacia el cerebro para su interpretación. Nosotros podemos ver
estas cócleas, estas células de la cóclea y sus estereocilios en una preparación animal. Esto es una cóclea de ratón tratada para microscopía electrónica de barrido, donde podemos acercarnos y ver tanto las outer como las inner hair cells en el epitelio sensorial. Lo que vemos aquí son los diferentes arreglos de estereocilios, siempre en este arreglo nítido y muy uniforme. Ahora, les he dicho que nosotros trabajamos con sordera. ¿Y por qué trabajamos con sordera? Porque es un problema muy importante. Y estos son datos que tengo del Reino Unido. Alrededor de 1 de cada 6 británicos sufre de algún grado de sordera. Es muy prevalente. 1 de cada 1.000 neonatos, 1 de cada 500 niños en edad temprana. Y particularmente 1 de 4 adultos mayores de 65 años, pero hasta más del 70% de los mayores de 75 años sufren de algún tipo de sordera. Es el déficit sensorial más común y representa una importante carga sanitaria y social. Además, hay una fuerte correlación con depresión y declive cognitivo. Y se debe en gran parte a la pérdida de estas hair cells o la pérdida de su función al menos. Y esto se puede deber a una cantidad de cosas como condiciones médicas como diabetes, medicamentos, algún tipo de anticarcinígenos o antibióticos, ambiente, exposición a ruido, por supuesto, pero se estima que la sordera tiene al menos alrededor de un 50% de componente genético. Y bueno, eso me lleva a las preguntas críticas que intentamos resolver. Y una es, ¿cómo está formado el canal o complejo de mecanotransducción? Esa eh, estructura amarilla que permite la entrada de potasio. Se conocen ya muchas proteínas, pero aún faltan detalles de cómo se ensambla todo el complejo y cómo se regula. Pero además, si conocemos estos detalles, podemos bloquear la entrada de antibióticos u otros fármacos cuando la gente necesita tomarlos para otro tipo de problemas y así preservar su audición en caso de tratamiento. Otra cosa es que investigamos cómo se forman y se mantienen estos paquetes de estereocilios. La idea es que si entendemos cómo se forman y cómo se mantienen, también podemos eventualmente inducir su regeneración. Los estereocilios en los mamíferos no se regeneran. Sin embargo, en otros sistemas como los pollos, sí que lo hacen. Entonces, estudiando otros animales, también podemos em, obtener información importante que nos ayude a solucionar estos problemas. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los mecanismos detrás de la sordera progresiva y de edad avanzada? La sordera congénita es relativamente fácil de entender, pero los mecanismos detrás de por qué algunas personas pierden la audición a los 50 años en comparación con aquellas que lo hacen a los 70 es difícil de estudiar. Y bueno, la idea es que si podemos identificar vías, mecanismos que podemos alterar con medicamentos, podemos preservar la audición. Pero todo esto necesita que nosotros identifiquemos qué genes están involucrados en todos estos procesos. Para eso, nosotros utilizamos los ratones, que es hasta ahora el modelo predominante en este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque la estructura y la fisiología de su sistema auditivo son muy similares a las del humano. Además, hay una relación evolutiva muy cercana entre el genoma humano y el del ratón. Esta medida significa que alrededor del 99% del DNA, o perdón, ADN que codifica para genes
tiene un correspondiente en el ratón. Además de esto, tenemos un montón de herramientas disponibles para manipular su genoma. Ustedes quizá hayan oído hablar del sistema CRISPR-Cas9. Bueno, es un sistema muy potente por el cual podemos relativamente fácilmente alterar el genoma de un ratón. Además, los ratones solo viven en promedio 2 años en cautiverio, lo cual nos permite estudiar la progresión de cualquier patología. Y de forma importante, y regresando al primer punto, muchos de los descubrimientos más importantes en ciencia auditiva se han realizado en ratones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y aquí voy a introducir mi primera aproximación, que es la fenotípica. Hacemos lo que se llama en inglés Phenotype Driven Screens o Forward Genetic Screens, que consisten en mutagenizar aleatoriamente ratones y determinar si en la progenie encontramos un fenotipo de interés, sordera en este caso. Y el paradigma funciona en encontrar el fenotipo y después identificar el gen. O sea, estamos generando hipótesis. Este es un esquema de cómo sucede esto. Inducimos las mutaciones aleatorias en el ADN. Esto nos resulta en proteínas mutantes. Nosotros caracterizamos los ratones y podemos buscar fenotipos de comportamiento, de esqueleto, de metabolismo, circadianos, auditivos, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que podamos medir en un ratón. Entonces, ¿cómo hacemos la parte auditiva? Podemos utilizar una herramienta muy sencilla que es el ClickBox, que es literalmente una caja de plástico que tiene una bocina y un switch. Produce un ruido de alrededor de 90 decibeles a 30 centímetros de distancia y espero puedan observar cómo las orejas del ratón se mueven en cuanto escuchan el sonido. Y por supuesto, a esto le damos un puntaje. Aquellos que solo tienen o que tienen una respuesta normal es 2 hasta 0. Y esto es muy rápido. Sin embargo, como se imaginan, es una prueba muy poco o muy simple. También podemos correr otro tipo de experimentos que se llaman ABR o Auditory Evoked Brainstem Response, que se traduce, supongo, a respuesta a tronco cerebral evocada auditivamente. Esto nos permite obtener niveles basales de audición a frecuencias específicas. Toma entre 20 y 45 minutos por ratón, dependiendo de qué tanto queremos hacer. Y lo que hacemos en este caso es que anestesiamos un ratón, insertamos unos electrodos, luego le administramos sonido de diferentes frecuencias e intensidades a través de una bocina y grabamos qué es los registros obtenidos desde el electrodo activo entre las dos orejas. Y nosotros vemos este tipo de trazas, de gráficas, que son muy constantes a niveles altos, pero van perdiendo forma y amplitud conforme desciende el nivel del estímulo. Y podemos determinar un nivel basal. En este caso, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el audiograma de un ratón normal. Tiene un nivel basal de 30 decibeles, perfectamente normal, una vez más. Y en cambio, del otro lado podemos ver un ratón deficiente que tiene una basal de 85 decibeles, lo cual es un nivel muy alto. Esto es el nivel de una turbina de avión. Y bueno, en este caso tenemos un ratón que sufre de sordera. Además de esto, este tipo de trazas lleva un montón de información útil para nosotros. Nosotros sabemos que cada uno de los picos de esta traza corresponde a una de las sinapsis
que van desde el oído interno, desde la cóclea, hasta la corteza cerebral. Entonces podemos medir, por ejemplo, la amplitud de la onda 1 y relacionarla con lo que vemos en un animal con deficiencias. También podemos determinar si los animales tienen problemas vestibulares, problemas de balance. Una de las formas más sencillas es ver si tienen este tipo de comportamiento de circling, se le llama. Esto, les recuerdo, es importante porque el oído también registra balance. También animales que tienen problemas de balance no entienden muy bien dónde es arriba y dónde es abajo. Y también podemos ver que también nadan. Y esto será evidente en cuanto corra los videos. Un ratón que nada normalmente se ve así. Sin embargo, un ratón con problemas de balance tiende a nadar en círculos, como en este caso. Total, que lo que hacemos es que tenemos nuestras líneas de ratones mutantes, determinamos el fenotipo a 3, 6, 9, 12 meses de edad. Si encontramos algo interesante, hacemos mapeo genómico, secuenciación genómica, con la idea de que encontramos un gen causativo y podemos relacionar esto al fenotipo. Si los encontramos a 3 meses, lo llamamos genes de sordera temprana. Si lo encontramos más tarde, es por sordera progresiva o de edad avanzada. Del Harwell Aging Screen, que fue un proyecto donde mutagenizamos alrededor de 200 líneas, identificamos 26 pedigríes con sordera. De estos, 18 tenían sordera temprana, 8 con sordera tardía, 9 corresponden a nuevos genes de sordera, 12 conocidos, 5 que aún no hemos determinado. E importante, 5 de estas 8 cepas son de sordera tardía, lo cual es muy interesante. 2 de ellas aún necesitan secuenciación. Pero el mensaje aquí es que el panorama genético de la sordera de edad avanzada es sustancialmente diferente a la sordera congénita o temprana. Ahora les voy a platicar brevemente de uno de estos resultados, y este es un modelo que llamamos trombón. Se debe a una mutación en un gen SL4A10, no importa eso. Este codifica para una proteína que permite el paso de una molécula de sodio y una de bicarbonato al mismo tiempo. Y lo que vemos aquí en los audiogramas es que a los 2 meses de edad, los ratones mutantes, los ratones trombón, tienen niveles basales de ABR ligeramente, pero no significativamente elevados, mismos a 6 meses. Sin embargo, para 9 meses ya vemos que están significativamente elevados y son aún peores a 12 meses de edad. Podemos estudiar el epitelio sensorial con el microscopio electrónico de barrido, y lo que vemos es que tanto a 2 como a 6 meses no hay diferencia entre controles silvestres, heterócigos o los homocigos mutantes. Sin embargo, ya a 9 meses vemos que los mutantes han perdido unos cuantos cilios del outer hair cell, y a 12 meses han perdido bastantes e incluso han empezado a perder los de los inner hair cells. Ahora, pasando a la otra rama que utilizamos, la aproximación genotípica. Esto es, en inglés, Gene Driven Screens o Reverse Genetic Screens, donde hacemos lo contrario. Empezamos con un gen de interés y analizamos el fenotipo en ratones que tienen mutaciones para estos genes de intereses. Esto también va en sentido contrario, empieza desde el gen y va hacia el fenotipo. Y en este caso lo que hacemos es que comprobamos hipótesis. Para esto necesitamos candidatos, genes candidatos, entonces empezamos por obtener datos de humanos. Podemos investigar familias en poblaciones aisladas genéticamente donde hay alta incidencia de sordera. También podemos
correr estudios de asociación de genoma completo, donde un montón de gente, digamos, medio millón, se suscriben, nos dan datos clínicos y nos dan una muestra de ADN y nosotros podemos mapear diferentes variantes comunes o no comunes dentro de su ADN con características fisiológicas de nuestro interés, como sordera o lo que sea en realidad. Y en el Reino Unido tenemos un par de herramientas importantes a este respecto, que es el proyecto de los 100.000 genomas y el UK Biobank. Y esto representa más de 600.000 individuos, los dos juntos. Una vez más, lo importante aquí es que necesitamos validar los genes identificados. Para eso usamos ratones del International Mouse Phenotyping Consortium, que es un gran consorcio internacional donde se busca noquear la función de cada uno de los genes del genoma del ratón. Esto se coordinaba desde el MRC Harwell, donde yo trabajé, entonces de ahí que tenía yo acceso a este tipo de ratones. Esta es la idea, como les dije, 20.000 ratones. La primera fase buscaba fenotipicar 5.000, la siguiente 15.000. Y la idea es esto, los ratones, las líneas se generan y después a lo largo de 16 semanas bueno, hasta 16 semanas de edad, se conducen diferentes pruebas buscando cuáles son, donde haya modificaciones, alteraciones. Por supuesto, para nosotros lo importante es esta, los 14 semanas de edad. Les voy a presentar unos de los primeros resultados, y es que cuando teníamos 3.000 cepas, 67 tenían niveles basales de ABR elevados. De estos, 15 eran genes de sordera conocidos, 52 nuevos, lo cual nos sugiere por ahí de 450 genes de sordera en el genoma mamífero, aunque no toma en cuenta ni sordera progresiva ni tardía. Y tenemos por ahí de 100 fenotipos diferentes por mes, lo cual más o menos resulta en 25 nuevos genes de sordera cada año. Ahora, si yo tomo estos datos y los comparo con lo que obtenimos del UK Biobank, donde le preguntamos a la gente, ¿tienes dificultad para oír, sí o no? Bueno, tenemos una lista de genes candidatos. De estos, como podíamos esperar, hay un montón de genes de sordera conocidos, genes que ya han sido reportados, pero también todos los demás son genes candidatos. Y de todos estos, al menos de esta pequeña lista que les muestro, yo he estado trabajando en estos 5. Les voy a platicar rápidamente del primero. KLHDC7B, que es el top hit asociado del UK Biobank con dificultad para oír. Este nombre se refiere a Kelch Domain Containing 7B, lo cual no nos dice absolutamente nada, además de que la proteína tiene un dominio tipo Kelch. Está asociado con cáncer, pero como biomarcador, no nada funcional aún. Se sabe que se expresa a nivel alto tanto en inner como en outer hair cells. Y de lo poco que hay en la literatura, se sugiere que participa en apoptosis, estrés endoplasmático, actina. Nada de esto queda muy claro o es muy relevante hasta donde hemos visto. Sin embargo, yo obtuve estos animales mutantes del IMPC y los probé. Y los resultados indican que estos animales, los knockouts, en rojo aquí, tienen niveles elevados de ABR desde un mes de edad. Esto en comparación con sus controles silvestres y heterócigos. Para 5 meses de edad, los niveles de ABR, los niveles basales, se han elevado considerablemente. Ahora,
En este caso, mis ratones silvestres y heterócigos tienen una mutación que les hace perder la frecuencia alta de escucha a esta edad. Sin embargo, aún puedo ver una diferencia. Y aún más, viendo el epitelio sensorial de estos animales, podemos ver que a 5 meses de edad, los controles silvestres tienen su arreglo de outer e inner hair cells completamente perfecto. Sin embargo, los mutantes han perdido la mayor parte de sus outer hair cells y las que no han perdido están francamente en pleno deterioro, aunque sus inner hair cells aún se ven relativamente sanas. Pero bueno, eh, yo aquí lo voy a dejar, nada más quiero resumir, y convencerlos de que, pues espero haberlos convencido de que hemos creado un paradigma dual para investigar la sordera humana utilizando el ratón. Para ello, utilizamos dos aproximaciones diferentes, una fenotípica del ratón al humano, donde generamos hipótesis y donde les he dado el ejemplo de trombón. También tenemos nuestra segunda aproximación, que es una genotípica, que parte del humano hacia el ratón, donde comprobamos hipótesis y les he presentado el ejemplo de KLH-DC7B. Y bueno, sabíamos que el panorama genético de la sordera era complejo y seguimos trabajando en ello. Y este es el gran esquema de trabajo en el que estamos. Entonces, tenemos nuestro trabajo con ratones, aproximación fenotípica y genotípica, donde utilizamos ratones modelos del Harwell Agent Screen, modelos knockout del IMPC, e identificamos genes de sordera, incluyendo todos estos. También utilizamos datos de los humanos a través de estudios de asociación de genoma completo o de secuenciación genómica, donde podemos utilizar o crear modelos de ratones knockout o knock-in utilizando CRISPR-Cas9 y otras herramientas. Y obtenemos listas de genes candidatos, incluyendo todos estos. La idea aquí es que podemos realizar una validación sinergística entre ambos e identificar mecanismos de acción y eventualmente oportunidades para terapia. Y esto lo hacemos en gran parte en colaboración con nuestros colaboradores en el Instituto Pasteur y aquí mismo en UCL. Y bueno, para terminar, me queda agradecer a la ahora defunta Mammalian Genetics Unit en Harwell, en Oxfordshire. De toda esta gente participó en sea la creación o la caracterización de los ratones. El Mary Lyon Center, que aún existe, que es una facility donde se producen animales modificados genéticamente. Y bueno, mi equipo en el UCL Ear Institute, donde trabajo para el jefe Mike Paul y con mis compañeros Sherry, Marisa, Anwen, Andy y colaboradores externos, principalmente en el Instituto Pasteur, como Christine Petit y Aziz El Mraoui. Y bueno, todo esto ha sido soportado, financiado, ayudado, establecido, etcétera, a través de la Open University, UCL, el MRC y caridades como Action on Hearing Loss. Y bueno, solo agradecerles a ustedes por escucharme. Espero que haya sido ligeramente claro. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Carlos. Y bueno, les aliento a que manden sus preguntas y dudas y cualquier comentario a UNAM UK, Centro de Estudios Mexicanos en el Reino Unido, para que ellos nos las hagan llegar y poder compartirlas con Carlos. Y más que nada, muchas gracias, Carlos. Está muy padre, la verdad, lo estaba viendo. Creo que
O sea, todos estos diagramas, videos que nos muestras ilustran bastante el tema. Creo que de forma didáctica me quedó muy claro. Pero cómo lo que buscan, pero así que aquí, bueno, tengo algunas dudas que me gustaría ahí comentar. La primera es con, bueno, cómo están al momento, o sea, en términos de la investigación, para llegar a una terapia o algún medicamento ya. ¿En qué El- fase están? ya, mira. El problema es que la sordera es un problema genético muy completo, muy complejo. Hay ah, 5 o 6 diferentes tipos de sordera, dependiendo de quién le preguntes y dependiendo de cuál es su origen. Por ejemplo, si tus cócleas sufren daño, ah, tienes un nivel de sordera o una forma de sordera diferente a si tu nervio auditivo sufre daño. Y esto conlleva mecanismos moleculares bien diferentes. Entonces, cada tipo de sordera o cada lesión genética se trata de una forma diferente. Este año, a principios de este año, se publicó un primer tratamiento genético exitoso de un tipo de sordera, con el reemplazo de un gen llamado otoferlin. Eh, pero eso, tan maravilloso como es, por supuesto que solo le funciona a la gente que tiene mutaciones en el gen otoferlin. Okay. Es difícil, es complicado. Hay mucho dinero detrás de esto, hay mucha gente trabajando en esto, pero cada diferente tipo de sordera requiere un tipo de tratamiento diferente. Ok, entiendo, ¿no? Está muy interesante. Y bueno, ahí otra duda que tengo es, los genes, ¿cómo los identifican? O sea, ¿hacen pruebas o cómo llegan a determinar cuál es el gen? Bueno, lo más sencillo que puedes hacer es, si tienes una familia humana con un problema de sordera, donde un hermano tiene sordera y el otro no, secuencias el ADN de estas dos personas y los comparas. Y si tienes suficientes familiares y si tienes suerte, digamos, puedes recrear esta mutación en un ratón y ver si el ratón está sordo. Y si tienes suerte, es una comparación directa y dices, y puedes decir que sí. Eso en un mundo ideal. L- Cuando la sordera se descubre en ratones, es un poco más complicado porque necesitas hacer complementación genética, necesitas hacer otro tipo de validaciones lógicas. Eh, pero bueno, es parte del paradigma y son detalles que quizá eran un poco duros para esta presentación, pero tenemos todo un esquema de cómo identificar y cómo validar estos genes. Ok, qué padre. Bueno, bueno, soy economista, entonces estos temas salen un poco de de mi contexto, pero o sea, o sea, me llegan muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo fue la evolución de los genes? ¿O por qué están esos genes, por ejemplo, llegan a darse en la población? ¿Todo eso también está dentro de la investigación o ya queda fuera? Sí, no es de mi interés concretamente, eh, pero hay gente aquí en los alrededores que está haciendo ese tipo de investigación. Ah, Hay mecanismos conocidos de cómo los genes varían con el tiempo, son seleccionados, cómo se duplican en algunas ocasiones, cómo se borran en algunas otras, etcétera. Pero es otro tipo de estudios, no es nada, vamos, me interesa, pero solo académicamente no es parte de mis objetivos. Sí, sí, claro. Sí, no, muchísimas gracias, Carlos. Es muy enriquecedor tu plática. Y bueno, aquí una pregunta Sí, ya la veo.
Sí, adelante si quiere. Sí, Antonio me pregunta sobre las diferencias entre la sordera temprana y la sordera por envejecimiento. Eh, sí, la sordera por envejecimiento tiende a empezar en las frecuencias altas y a medida de que el sistema va en declive, las frecuencias más medias y bajas empiezan a perderse también. Sordera temprana puede ser de muchos tipos, aunque normalmente lo que vemos es que es una sordera, digamos, plana, donde todas las frecuencias se pierden a un nivel similar muy temprano. También normalmente el deterioro de esos niveles de las diferentes frecuencias en casos de sordera temprana se pierden muy rápido, digamos, en un año, un par de años. Pasas de tener niveles, voy a decir números, de 55 decibeles en toda frecuencia, cosa de 2 años y los tienes a 85. Comparación, una sordera tardía, empiezas a los 60 años, tienes a 32 o en humanos es a 2 kilohertz, no, no, perdón, 2 no. Cerca de 20 kilohertz a los humanos empiezas digamos, a 65, pero todavía todo lo demás está a 30. 5 años después ya has perdido otros 10 a 20 kilohertz, pero los otros siguen más o menos igual. Otros 5 años y empiezas a perder también las frecuencias bajas y las medias. Tienen diferentes patrones, sí. Normalmente, siempre hay excepciones, por supuesto. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Es muy interesante, esperemos y sí, mucha suerte, ojalá que esto llegue a muy buen término porque llega. Así creo que es un tema que no sé, no he conocido. Hay muchas familias, o sea, me ha tocado en mi familia diferentes, o sea, el problema de la sordera es, bueno, con los datos de UK, pero en México también he visto. No sé si tengas datos, ¿cómo está en México? No, no tengo nada de datos referentes a México, pero supongo que es un Sí, panorama similar. claro, no, muchísimas Eh, gracias. Bueno, no sé, Antonio, Carla, si tengan alguna otra pregunta para Carlos. Al parecer no hay más preguntas más. Ahora sí que me toca comentar. Muchísimas gracias, Carlos. Es muy interesante. Gracias a Es un usted. gran trabajo que están haciendo. Creo que es colaborativo. Entonces, esperemos que tengan muy buenos resultados y estos vengan pronto con tanto esfuerzo y mucho éxito en el postdoctorado, eh, Gracias. en la Bueno, investigación. y nada más decir, estoy a su disposición. Mi correo carlos.aguilar en ucl.ac.uk. Aquí estoy y cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.